Uruguay, Colombia, Paraguay, and Ecuador, football runs deeper, echoing from the streets to the stands. El fútbol es el humor de un país, es el sentimiento de un país. The game is played with a smile and supported with a fury. Sabemos que a la selección se viene por amor. Culture steeped in history, rhythm, and passion. Colombia. Crecemos con una pelota bajo el brazo. Where winning matters that little bit more. Y cada partido lo afronto como si fuera el último. These nations don't just play football, they live it. For a country where football is so deeply ingrained in its culture, it's surprising this is only Colombia's 6th World Cup appearance. The previous 5 brought flashes of brilliance, but mostly ended in disappointment. However, this generation now looks to togetherness and spirit to reignite one of South America's brightest sides. ¡Ánimo, muchachos! ¡Que nada se ha perdido! ¡Con un esfuerzo más ganaremos el partido! Colombia in white shorts and dark shirts. Quiero que sigamos siendo el equipo que gusta. The Colombian players have great individual skills, but they can't seem to play as a unit. Y me enfoqué mucho en eso, en el trabajo en equipo, en un grupo fuerte. Que quitemos esa frasecita de decir lo que le pasa es que siempre alguna macanita nos cuesta un gol. Quiero desterrar eso de la frase y que seamos protagonistas. Colombia expects. Pero trabajamos mucho la parte mental, de que sea un equipo alegre, protagonista, que le gusta jugar con la pelota, que le gusta jugar bien al fútbol. For Lorenzo, James Rodriguez was central to his plan. En Qatar la verdad que estaba un poco perdido, ido de todo el mundo. Y bueno, cambió mucho porque él me fue a ver cuando nadie más confiaba en mí. Cuando esas personas confían en ti tanto, pues tienes que ir a muerte con ellos. James es un muchacho, lo conozco de muy chico, y sé el compromiso y el amor que él le tiene a la camiseta para volver a situaciones competitivas que le den la posibilidad de estar al nivel de poder representar a su país. Y él lo aceptó el reto y de la mejor manera fue capitaneando el equipo, ¿no? Es una alegría grande ser el capitán de todos estos jugadores que tienen una calidad única, y compartir con ellos, jugar con ellos es algo único, y siento admiración por todos ellos. Le ha demostrado mucha entrega, le ha demostrado mucho corazón y ganas por sacar este grupo adelante, por ser una selección diferente. Nosotros cada vez hemos crecido más, cada vez estamos formando un grupo muy armonioso. Yo creo que uno tiene que conocer las virtudes que tienes al lado. Intento sacarle provecho al máximo a Lucho, y ahora mismo es nuestro ícono y hay que cuidarlo como tal. Que va a ser una de las cosas más, o creo que la más difícil que he podido pasar. Nunca me imaginé estar en esa situación. No se la deseo a nadie, la verdad. ¡Libérenlo ya! ¡Libérenlo ya! La verdad que día 1, o sea, el país se unió de una manera increíble que yo no me lo esperaba. Ese respaldo tan grande y tan bonito, la verdad que voy a estar muy agradecido con toda la gente que estuvo en ese momento tan difícil para nosotros como familia. Gloria a Dios, se pudo recuperar mi padre y estuvimos felices al final. 7 days after Luis Manuel was freed, Colombia played Brazil in a crucial qualifier. Ahí fue mi primera vez que volví a ver a mi padre en persona después de lo sucedido, y fue un momento lleno de emociones. Sabíamos que íbamos a tener una selección súper difícil y que nunca la habíamos ganado. Recuerdo que el estadio
caía de los gritos que daba y nada, estaba súper motivado. O sea, después de todo lo que había vivido, decía, el campo es una manera de olvidarme de todo y ahí es donde descargo todas las emociones. Gloria a Dios, pude marcar 2 bonitos goles y dedicárselo ahí a mi padre que está en la tribuna. Es impresionante, o sea, poder jugar mi primera Copa del Mundo era un sueño que todo chico y cada jugador que sueña con grandes cosas quiere lograr y bueno, se me ha podido cumplir. La idea es que mostremos lo mejor de nosotros para la alegría de todo el pueblo colombiano y que juguemos con el corazón. Ser campeón del mundo, yo creo que ese es el sueño mío, que eso es lo que todos queremos. Colombia are in Group K with Portugal, Democratic Republic of the Congo, and Uzbekistan. The first game is against World Cup debutant Uzbekistan in Mexico City on June 17th. They stay in Mexico but move to Guadalajara to play Democratic Republic of the Congo on June 23rd, before traveling to Miami where Portugal await them on June 27th, a nation they have never faced before at a World Cup. From one of South America's biggest nations, we travel southeast to one of its smallest, Paraguay. It's been 16 years since David Villa broke Paraguayan hearts in Johannesburg. That quarterfinal exit was the last time we saw Paraguay on the world stage. But La Albirroja have returned to the promised land, finishing level on points with Brazil and beating world champions Argentina in the process, proving they are as ready and resilient as ever. Paraguay es un país que está cruzado por el fútbol. El fútbol es una religión. Hemos pasado por cosas muy difíciles. El paraguayo en sí, por naturaleza, tiene esa frase de que nunca se rinde, siempre está luchando. Es posible que seamos un país pequeño, pero de corazón gigante. Cada intención que el país había tenido en cada eliminatoria por llegar había culminado con una frustración. Esa frustración eran bloques de cemento que se ponían en una mochila que el equipo cargaba en sus espaldas. Cuanto más tiempo pasaba, más peso tenía esa mochila. Paradoja, esa historia que era una mochila, para mí era la fuente de soluciones donde uno debía abrevar para buscar cuál era el camino que Paraguay debería empezar a retomar para reconciliarse con su pasado, pero para aspirar a un futuro. Él llegó y nos ayudó muchísimo lo primero es creer en nosotros, recuperar nuestra identidad y a partir de eso armar una base fuerte. Nosotros también creímos en el profe Gustavo, que la verdad no es solo un entrenador de fútbol, es como un padre para todos nosotros. Creo que eso influyó mucho para que el equipo pueda lograr lo que logró. Y cuando terminó el partido, miramos a los ojos y nos vimos reconocidos en todas las cosas que habíamos hecho a lo largo del camino para desembocar en esa realidad. Al final somos los mismos que estábamos jugando hace temporada atrás y seguimos trabajando con mucha humildad, con mucha fe, que pudieron estar firmes en los malos momentos. Eso también habla del trabajo que se está haciendo en la selección y del profe Gustavo que hizo cuando llegó. Yo le decía a los muchachos, en mi vida vi esto, que puedan cambiar el organigrama funcional de un país, que tengan que decretar un feriado. El poder que tiene el fútbol es inmenso.
El apoyo del pueblo paraguayo para nosotros siempre fue muy importante. ¡Vamos, albirroja! Por eso yo le digo a los jugadores que nosotros somos la selección de los que andamos a pie, de esos que se levantan todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Y que cuando llegan con la cabeza cansada y las manos curtidas por el trabajo, se sientan a la mesa y saben que tienen que seguir luchando porque es el único medio de seguir resistiendo. Esa es la selección que nosotros encarnamos. Ese es el sentimiento que tiene el pueblo de Paraguay. Que es ir a hacer historia, no solamente ir a ver lo que pasa. Queremos competir contra los grandes equipos, así que nada, nos estamos preparando para eso. El fútbol en Paraguay significa mucho, pues la gente piensa que es solo un deporte, pero yo creo, estoy seguro de que después de una victoria de la selección la gente amanece mucho más feliz, por más de que representar a tu país en una competición así como es el Mundial. Acá hay casi una generación que se privó de vivir y de sentir lo que significa un mundial. Entonces esa gente va a estar pendiente. que no hay nada más valioso que eso. Paraguay have been drawn in Group D with USA, Australia, and Turkey. They begin their tournament against co-hosts USA on June 12th at Los Angeles Stadium. They remain in California to play Turkey at San Francisco Bay Area Stadium on June 19th. Their final group game pits them against Australia back in Santa Clara on June 25th. El de Jerry contra Senegal. Te puedo decir también ahora mismo el que hizo Rincón. Y el mío, que está primero. Pasó todo muy rápido. Bueno, cuando me viene el balón, pues digo, giro y le meto fuerte. Justamente salió como era y era un gol que ya estaba escrito. For Ecuador, the good times appear to have arrived. Second in qualification with just 2 losses and a record-matching 5 goals conceded. With a young, talented squad, this could be their moment. Though it's been a difficult journey for La Tri and a stark contrast to where they were 4 years ago. Mucha gente hablaba de que esta eliminatoria iban a ser más fáciles porque había más cupos. Para mí era más difícil y hubo que luchar mucho. Fue duro ya desde el Mundial anterior. In the build-up to the 2022 World Cup, Peru and Chile lodged a complaint questioning the eligibility of Byron Castillo, an integral part of Ecuador's qualifying campaign. Ecuador were allowed to play in Qatar, but it was a huge distraction to a team in a difficult group. Senegal are through. Ecuador inconsolable. Despite Castillo later being recognized as Ecuadorian, they were deducted 3 points for the start of their 2026 qualifying campaign due to false documentation provided in the investigation. Their opening match was against world champions Argentina. Sinceramente, perder siempre duele. Más sentíamos que no estábamos haciéndolo bien, digámoslo así, dentro del campo. Pero después el recambio que hubo también. Tuvimos un cambio de entrenador en el medio. Para mí lo más importante de un conductor es la credibilidad. El jugador
o el vestuario se acerca o se aleja. En este caso, la verdad que al conocerlo fue una química muy linda, muy fluida, muy natural con los chicos. Y yo creo que esa fue la clave para recomponernos. Somos una de las selecciones que le gusta la unión también con entrenadores. Sacando ese debut con Brasil, hasta el día de la fecha estamos invictos. Y eso habla de la conexión que se ha ido generando con el grupo de futbolistas en un corto plazo. Terminar segundos, arrancando -3 por encima de Brasil, de Colombia, de selecciones muy grandes también a nivel sudamericano. Tenemos mucha unión, logramos mucha unión en la selección. Yo sé que no nací en el país, siempre digo que ser argentino no es una decisión mía, pero ser ecuatoriano sí. La verdad, la historia pasa por lo extradeportivo. Yo vivía allá en Ecuador hacía 4 años. Cuando Ecuador sufrió un terremoto muy grande en el 2016, mi historia con Ecuador creo que cambia ese día del terremoto. A un mercado a comprar cosas y estaba todo vacío. Y cuando pregunté por qué, me dijeron que porque la gente había comprado todo para mandar a la costa, la parte más afectada. Entonces a mí me llamó eso poderosamente la atención, me hizo emocionar muchísimo y dije, acá me quedo a vivir, acá no me sacan más. Entonces lo mío pasó por afuera de la cancha, no pasó por lo futbolístico. Sea en Estados Unidos o donde sea, lo que se mete con los sueños de nosotros lo aplastamos, lo tumbamos y lo corremos, ¿está claro? ¡Dale! ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! A ver, cuando yo llego a la selección en el 2020, ya había un cambio de generación importante y se empezaban a ver nombres nuevos en la selección de Ecuador. Yo creo que todo niño en Ecuador hoy quiere ser como el niño Moi, o como Pacho, o como Hincapié, que hoy esos nombres son estrellas. Entonces para mí es algo muy emotivo porque sé cuánto está creciendo nuestro Ecuador y eso es lo que me llena. Yo creo que desde hace mucho tiempo talento en Ecuador hay de sobra. La presencia de determinados futbolistas a la hora de estar en un campo de juego es una energía que se irradia, ¿no? Y se contagia. Somos un equipo intenso, dinámico, agresivo y valiente. En nuestra mejor versión, Ecuador juega con amor. A hacer nuestro mejor mundial, a darlo todo. Vamos a dar la vida en ese mundial. Drawn in Group E, Ecuador are met with Germany, Curaçao, and Côte d'Ivoire. Ecuador opened their campaign on June 14th in Philadelphia against Côte d'Ivoire. Then, a trip to Kansas City and Curaçao awaits on June 20th. Before what could be an all-important tie with Germany at New York, New Jersey Stadium on June 25th. From a team with a bright future, we turn to one with a glorious past. In the early years of the World Cup, Uruguay brought joy to the streets of Montevideo. But with the stars of recent years having moved on, it's now up to a new-look Uruguay to write its own chapter in the history books. Todos sabemos lo grande que es Uruguay a lo largo de la historia. Como está en el escudo, tenemos esas 4 estrellas. Y crecemos con eso. Vivimos del fútbol. And if he hits the ball into the net, Uruguay will go through. En Uruguay hay una frase muy conocida que te preguntan qué estabas haciendo o dónde estabas cuando el loco la picó. Y es como algo que recordamos todos. Here's Abreu, Uruguay, twice world champions into the semi-finals. 2010 fue algo muy lindo para todo el país.
Yo me acuerdo perfecto de ver todo el Mundial con mi familia, toda esa adrenalina, energía, fue algo muy lindo. Ni hablar de esos goles de Forlán con la Jaulani. Fue como un Mundial muy soñado para Uruguay. Y era como, o sea, qué lindo sería estar ahí, qué lindo sería poder jugar un Mundial. Al siguiente año a mí me convocan por primera vez a una selección juvenil y a veces encontrarme a Suárez, a Cavani, que habían jugado ese Mundial y era como, el choque era muy grande. Creo que de la generación nuestra son los máximos ídolos. Tuve la suerte de poder compartir con ellos. Es algo impresionante toda la experiencia que tienen. Ellos dominan a la perfección lo que es Uruguay y a todos los chicos nuevos que hemos venido nos han inculcado todo el tiempo que ellos han llevado en la selección y estoy muy agradecido de poder haber compartido ese mundial con ellos porque la verdad que me lo llevo para siempre. 2022 marked the last time we saw some of Uruguay's golden generation on the world stage. Como que se cambió un poco la generación, entonces es un arrancar de cero y saber y ser consciente que va a ser difícil. La Celeste now blend experience with fresh, exciting talent, led by Jose Maria Jimenez and Federico Valverde on the pitch, and spearheaded by a man who is no stranger to the World Cup. Yo siempre digo que un entrenador cuando te cuenta las cosas del partido antes de que sucedan y después pasan, es como que ahí empieza a ganarse tu confianza. Y bueno, y Marcelo en eso, en mí generó eso. Marcelo Bielsa's approach has laid the foundations for a new Uruguay. Regaining the mentality of the old Uruguay may be his biggest test. Más que cumplir las expectativas es el creer en que nosotros podemos, el creer en la camiseta de la selección, en el escudo que representamos. Nacemos con esa personalidad de ser competitivos en todas las cosas que hacemos. Nosotros, por nuestra parte, tratar de sumar ese granito de arena y vamos a seguir trabajando para tratar de ilusionar no solo a nosotros, sino también a todo el país, que es algo muy lindo y se lo merece. Yo creo que el sueño de todo niño es jugar en la selección nuestra. Sentís adrenalina y mucha felicidad de poder salir a la cancha con tu selección en un estadio que está lleno y que todo el mundo está a la expectativa de ese partido. Entonces son momentos que muy poca gente puede vivir y hay que ser agradecidos. Tengo un hijo de 8 años que yo creo que tener la imagen de él me veo muy reflejado cuando yo era niño de soñar con la camiseta de la selección, de soñar con meter un gol en el Mundial. Y sí, o sea, él tiene un trofeo de la Copa del Mundo, o sea, como proyectando, ¿no? Y la verdad que sí, o sea, soñamos en grande y sería algo muy lindo. Uruguay are in Group H with Spain, Cabo Verde, and Saudi Arabia. They open their tournament against Saudi Arabia in Miami on June 15th. They stay in Florida to play debutants Cabo Verde on June 21st. All before a trip to Mexico and a tricky final game with Spain to bring the group to a close on June 26th. These nations arrive with different dreams. Colombia chasing promise, Paraguay playing for the people, Ecuador ready to show their strength, and Uruguay guided by history. But all of them will bring heart and soul to the World Cup.